Oliver nos ofrece la siguiente sección de Horda Huachica. Oliver, la nueva generación de tecnología GPS. Mide tus métricas con Oliver, el dispositivo GPS pensado para las y los futbolistas. Adaptado 100% para fútbol femenino y fútbol sala. Ahora, los GPS van en la pierna. Hace unas semanas estuvimos hablando de Oliver y su implicación en el fútbol femenino. Este GPS innovador ha sido creado no solo para hacerse con esas métricas de las futbolistas que son tan necesarias, sino también para evitar todas esas lesiones que se padecen de forma más habitual en el FUTFEM. Hoy vamos a hablar de todo esto en profundidad con uno de los preparadores físicos que usa Oliver en su equipo y saludamos ya a José María Pinilla, ex preparador del Santa Teresa y actual preparador físico del Sport Extremadura. Muy buenas tardes, Pini, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotras. Nosotras más encantadas de tenerte aquí, que podamos ampliar un poquito todo este campo de la preparación física que es muy importante y al que a veces no se le da toda la importancia, no lo tenemos ahí tan presente como se debería. Como decíamos al principio, Pini, tú ya tienes un gran bagaje en el fútbol femenino, muchos años siendo preparador físico en el máximo nivel y en todos esos años has vivido muchas lesiones de jugadoras, desafortunadamente, que a priori tienen una buena preparación en todos los sentidos. ¿Por qué vemos en ellas este tipo de lesiones más asiduamente? Más asiduamente me refiero, pues, por ejemplo, a la rotura del ligamento cruzado. Pues por desgracia, los años que he estado en primera división al máximo nivel, como tú dices, he tenido por lo menos 7, 8 lesiones de ligamento cruzado anterior, por desgracia. Y hay muchos estudios que lo demuestran que hay muchas diferencias entre el fútbol masculino y femenino, sobre todo a nivel biomecánico, anatómico, hormonal, sobre todo. Entonces, anatómicamente, por ejemplo, las mujeres tienen más predominancia de cuádriceps sobre los isquios, entonces tienen esa descompensación muscular, tienen más anchura de cadera, por lo que hay una mayor aducción, que significa que se mete la rodilla hacia adentro, el valgo de rodilla famoso, y eso provoca mucho más número de lesiones del ligamento cruzado anterior, por desgracia. Ha habido varios intentos en vano para sacar adelante estudios para tratar de entender todo esto. Tú como preparador físico entendemos que la planificación de la temporada es crucial para intentar paliar o minimizar en la medida de lo posible todas estas lesiones, ¿no? Totalmente, una planificación correcta no te exime de no tener lesiones porque es imposible, pero por lo menos minimizar, como tú dices, esas lesiones. Controlando sobre todo la carga de los entrenamientos, metiendo trabajo preventivo durante las sesiones en la semana. Ese trabajo de fuerza es importantísimo, depende del estado del ciclo menstrual de las mujeres. Y todo eso conlleva un control máximo, o lo intentamos, de las cargas de trabajo, sobre todo. Ujú. ¿Cómo se hace una planificación global de una temporada completa? ¿Y cómo son luego esas planificaciones de las semanas de entrenamiento en semana competitiva? Porque sí es verdad que hemos hablado con algunos preparadores, nos han dicho que es totalmente diferente, que hay que ir adaptando por ese ciclo menstrual también del que tú hablas, que luego hablaremos en profundidad. Y me gustaría también que nos contaras un poquito, pues, cuáles son las fases concretas en las que tú, por ejemplo, como preparador físico, te centras. Nosotros, desde siempre que hemos trabajado, intento que la pretemporada, por ejemplo, sea de mes y medio, más o menos, con dos fases, fase general y fase específica, en la que obviamente después de un periodo de transición de vacaciones, el primer periodo es de adaptación general, más o menos ver cómo vienen las jugadoras, adaptar todas esas cargas, ver niveles de fuerza, ver niveles de velocidad, de resistencia y demás. Y conforme se va acercando el inicio de competición, ir haciendo entrenamientos un poquito más específicos. Ya una vez metidos en temporada, ya no existe esa creencia de que tenemos que llegar a un pico de forma, por ejemplo, en marzo, por poner. No, eso ya no existe. Tenemos que intentar mantener el nivel de forma toda la temporada, al mismo nivel, ya sea tanto al principio como al final. Que después va a haber variaciones, va a haber estados de formas diferentes, eso está claro. Pero nuestra intención es que se mantenga siempre durante toda la temporada al mismo nivel.
En toda esa preparación, ¿no? Y ese trabajo que hacéis desde mucho antes que comience la temporada, pues para prevenir lesiones, para coger la forma, etcétera, imagino que vuestro trabajo es fundamental, pero que toda ayuda es bien recibida, ¿no? Y en este caso la tecnología cada vez más pues juega un papel más importante. En tu experiencia personal, también con Oliver, ¿no? Cuéntanos un poquito. Eso es, nosotros empezamos a trabajar con Oliver hace 3 años ya, este es el tercer año, y la verdad es que es una ayuda indispensable si queremos llegar al máximo nivel, si queremos subir el nivel de, de otros equipos o otras entidades que no tienen nada de tecnología. Entonces, la utilización de este GPS nos ayuda a planificar la semana con cierta rigurosidad. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo planificar una semana para una jugadora que ha jugado 90 minutos, para una jugadora que ha jugado 60 minutos. No es lo mismo planificar una semana para una jugadora que juega de lateral que una jugadora que juega de medio centro. No es lo mismo porque los esfuerzos no son los mismos. Entonces, nosotros a través de este GPS nos ayuda a planificar los entrenamientos lo más real posible. Es decir, si una medio centro corre, por poner, 8 kilómetros, 9 kilómetros durante el partido y de alta intensidad hace 1,5 kilómetros, durante la semana tenemos que reflejar eso. No podemos decir que corra menos o que haga menos esfuerzo, porque entonces no va a ser real con lo visto en la competición. Es imposible. Entonces, la utilización de la tecnología nos ayuda a eso, a programar las cargas en función de cada jugadora individualmente y así ayudar que lleguen en estado óptimo al partido. Claro, hablas de que Oliver te da esa posibilidad, ¿no? De, por ejemplo, ver cuánto corre cada jugadora en un partido. Pero en este sentido, hemos hablado ya en diferentes ocasiones con las personas, ¿no? Que se encargan de este GPS, de Oliver. Nos han dicho un poco cuáles son sus funcionalidades y a qué está adaptado, pero queríamos preguntarte a ti directamente, ¿por qué Oliver es ideal para el fútbol femenino? Aparte de por el hecho, ¿no? De que no esté en el pecho, sino que esté, por ejemplo, en la pierna, que eso seguro que también nos hablarás porque será fundamental para las jugadoras. Y también quería preguntarte, ¿qué le diferencia de otros GPS? Pues, como tú has dicho, el primer motivo es la anatomía de la mujer. No es lo mismo ponerse un chaleco a un hombre que una mujer por el tema de la espalda, el tema de pecho, y antes resultaba un poco más incómodo, la verdad. Y Oliver propuso, oye, ¿y si lo ponemos en el gemelo? Pues a lo mejor es diferente, efectivamente, es totalmente diferente. Lo ponemos en la pierna dominante, es decir, si una persona es diestra, lo pone en la pierna derecha. Y entonces eso nos indica más cosas sobre fuerza de pegada, si mueve una extremidad con cierta velocidad que con otra. Entonces, en ese aspecto es totalmente novedoso y diferente y más útil para el fútbol femenino, ya que la jugadora podía estar un poco más incómoda con el chaleco. Más que nada por eso. Después las métricas son muy sencillas y fáciles de interpretar. No, un GPS normal te da 3.000 millones de métricas, el GPS de la espalda, digamos. Este te marca 15, 16 variables súper sencillas, súper claras, que es lo que queremos analizar en el rendimiento. No hace falta analizar mucho más. Y la aplicación para las jugadoras se ven las métricas que tienen. O sea, no solo me llegan a mí, sino también les llegan a las jugadoras y ellas se ven cuánto han corrido, cuántas aceleraciones, cuántas desaceleraciones han tenido. Existen un ranking entre ellas que puede haber ahí un poco de competitividad. Y bueno, es un poco más curioso que simplemente darte los datos en bruto en una tabla de Excel y con 3.000 millones de columnas. Entonces eso no me sirve a mí de nada. Yo quiero también que ellas las vean, que yo no falsifico nada, que simplemente se las llegan a ella también y las ven. Entonces, por ese aspecto está genial. Bueno, y que ese feedback, como tú dices, es positivo también, ¿no? Porque al final está bien que los preparadores físicos sepan lo que hacen las futbolistas, pero que ellas mismas sean conscientes de dónde van bien, de dónde tienen que mejorar un poquito, de dónde pueden competir, como tú decías, ¿no? Con alguna compañera, etcétera. Antes hablábamos de esa planificación de entrenamientos y hablábamos del ciclo menstrual, que en las mujeres pues es un factor clave. ¿Cómo se tiene en cuenta y cómo ayuda a Oliver en este sentido? El ciclo menstrual es importantísimo, es importantísimo. Y más que si fuera un deporte individual, bueno, eres tú sola y perfecto, te organizas tú, pero estando con 20 jugadoras es un poco más complicado.
Todos sabemos que el nivel de hormonas en el ciclo menstrual cambia a lo largo del ciclo, que hay dos fases, fase folicular, fase lútea, etcétera, etcétera, etcétera. Anatómicamente no varía mucho el entrenamiento durante esa etapa, pero sí psicológicamente y fisiológicamente sí cambia. Entonces, hay muchos estudios que dicen que durante la fase del ciclo menstrual, la primera fase, hay un aumento de la lasitud del ligamento que puede provocar alguna lesión más. Hay muchos estudios, pero no hay nada en concreto. No hay nada en concreto que diga, oye, pues mira, sí, pues en el día 14 de la fase del ciclo se lesionan más. No existe. Sí que existen muchas variaciones de que, por ejemplo, el trabajo de fuerza en la primera fase aumenta las ganancias, por ejemplo, pero no existe un artículo como tal o demostrado científicamente de que se lesionen unas jugadoras más que otras en un momento de la fase del ciclo o en otra. Oliver lo que nos va a ayudar es a planificar esas cargas, ya sea en la primera fase del ciclo o la última, da igual. Si tú has tenido X aceleraciones o desaceleraciones en el partido, vamos a intentar en la semana, como sea, que mantengas ese nivel. Entonces, pues bueno, vamos a ir jugando un poco. Es normal que anímicamente una jugadora durante la fase del ciclo de que estemos esté arriba, esté abajo, es normal, porque hay muchas variaciones de hormonas, pero lo intentamos compensar con un tipo de entrenamiento u otro. Que además es súper importante por lo que tú estás diciendo, sobre todo en la fase psicológica y fisiológica, ¿no? Que el rendimiento a lo mejor no se ve tan alterado, pero en ese sentido la jugadora sí que lo nota. Pini, después de tu experiencia en el Santa Teresa, cuajando temporadas muy buenas y llevando a Extremadura a lo más alto, ahora estás en el Sport Extremadura, que es un club que ha nacido recientemente, es muy novedoso, pero que aunque haya nacido hace poquito tiempo, apuesta por la innovación y considera el GPS, en este caso Oliver, una parte crucial de ese crecimiento, ¿no? Eso es, desde que estuvimos en Santa Teresa apostaron por nosotros y ahora que estamos en el Sport igual. Somos creo que el único club de Extremadura que lo lleva y bueno, queremos dar ese paso, ese aumento de nivel, tanto en la categoría que estamos, a ver si podemos ascender y es crucial porque nos ayuda muchísimo a lo que he dicho antes, a aumentar el nivel, a aumentar el rendimiento de las jugadoras y que ellas también vean que le es útil, porque a lo mejor una jugadora que no venía, que no le llamaba la atención los parámetros que daban, ahora todos los lunes después de cada partido me dicen, oye, Pini, por favor, puedes pasar los datos que me quiero ver, a ver cuánto he corrido, cuánto no sé qué, no sé cuánto. Y genera esa incertidumbre que te hace mejorar. Y eso a nosotros es esencial, que cada jugadora se quiera superar día a día y Oliver nos ayuda a eso cada semana y cada día. A ver, se podría decir que en cierto modo es una ayuda para la preparación física, pero que también a nivel mental puede ser positivo, ¿no? A nivel emocional, como tú estás diciendo. Totalmente, totalmente, porque imagínate que sois dos laterales y estáis compitiendo por un puesto, pues a lo mejor, mira, es un ejemplo tonto, pero bueno, puede pasar. Pues mira, yo corro más, no sé qué, no sé cuánto, yo voy primera en aceleraciones, corro más que tú, cosas así, que aumenta la competitividad sana dentro del grupo Sí. y bueno, es beneficioso. Está genial. Por último, y ya para cerrar, Pini, ¿por qué recomendarías a otros preparadores físicos, por ejemplo, utilizar Oliver e implantarlo en el día a día de un equipo? Pues mira, muy sencillo, porque es novedoso porque te marca una métrica que en los otros GPS no lo dan, como es la fuerza de pegada, por ejemplo, que eso también puede ayudar a analizar los niveles de fuerza de una pierna y de otra. Te marca unos parámetros súper sencillos de analizar para planificar tus sesiones de entrenamiento y así aumentar el rendimiento. Más que nada por eso, que te marca unos parámetros súper sencillos, súper fiables, que es lo que se necesita básicamente para planificar todo, no hace falta más, y la aplicación y el uso diario que es súper sencillo. Funcionalidad y facilidad. José María Pinilla, ex preparador del Santa Teresa y actual preparador físico del Sport Extremadura, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección que estrenamos oficialmente hoy.
La verdad que a nosotras nos encanta hablar de la preparación física, de escucharos, sobre todo la parte funcional, ¿no? Y de esa importancia que tienen en el fútbol femenino. Ojalá se le siga dando la importancia que merece, que yo creo que ya por esa profesionalización, ¿no?, que ha adquirido el fútbol femenino, tiene mucha importancia, y gracias por lo que haces y por atendernos este ratito en el día de hoy en Hora Guachica. Muchísimas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias a vosotras, un abrazo. ¿Ya conoces Oliver? La nueva generación de tecnología GPS para fútbol. En el fútbol, ahora los GPS van en la pierna. Inclusividad, prevención de lesiones y comodidad al servicio del fútbol. Oliver, el dispositivo GPS pensado para las y los futbolistas. Oliver, el primer GPS de fútbol al alcance de todos. Conoce más en tryoliver.com y comienza a medir las métricas de tu equipo.